Le voy a preguntar por el Pacto de la Reconstrucción Económica y Social que usted ya avanzaba sus puntos la pasada semana. ¿Usted cree que finalmente lo van a apoyar el resto de fuerzas políticas? ¿Cómo va? Yo creo que sí, yo creo que ese pacto por la reactivación económica y social de Canarias es necesario y además es el punto y final de un trabajo que empezamos el 16 de marzo. Hemos tenido más de 30 reuniones con agentes sociales, sindicatos, patronal, FECAM, FECAE, con los grupos parlamentarios, con colectivos diversos y hemos recogido las propuestas que nos han elevado, algunas de ellas ya han sido aprobadas, bien por nosotros, por el Gobierno de España, y yo creo que se dan todas las circunstancias para que se pueda firmar y hemos puesto una fecha, el 30 de mayo. Además está abierto para que quien quiera haga aportaciones, correcciones, matice y nos vamos a reunir, nos vamos a sentar y sinceramente es la primera comunidad que pone un pacto sobre la mesa. Creo que se ha sido responsable en todo este tiempo y creo que es necesario que nos pongamos de acuerdo todos en un documento que luego todos firmemos y defendamos, porque luego ya no será el documento del Gobierno, sino será el documento de la sociedad canaria y por tanto sí creo que conseguiremos esa firma entre todos. De los puntos que recoge ese plan, ¿de cuál de ellos se siente más orgulloso y cuál cree más necesario ahora mismo para Canarias? Bueno, tiene 5 pilares fundamentales. Primero, la defensa de los servicios básicos esenciales. No puede haber recortes para la sanidad pública, la educación pública y los derechos sociales. Un segundo pilar es que tengamos los recursos necesarios para la sanidad, para uno de los pilares del estado del bienestar que ha quedado afectado y que ha respondido magníficamente con los grandes profesionales de nuestra sanidad. En tercer lugar, defender a las familias y a las personas que van a sufrir más, los más vulnerables, y por eso hay propuestas muy concretas para la ayuda a este sector de la población. No puede ser que cada vez que llegue una crisis lo terminen pagando siempre los mismos. Igualmente tenemos una activación económica, queremos que pronto, lo más pronto posible, recuperemos con seguridad sanitaria la normalidad económica y el quinto pilar que es fundamental es preservar el empleo. Creo que ha habido medidas como los ERTE que hay que aplaudir, porque lo que hace es mantener la relación entre la empresa y el trabajador, entre el empleador y el empleado o la empleada, y eso es mucho mejor que ir al paro, porque indudablemente hace que esa relación no termine y, por tanto, al acabar el estado de alarma y recuperar la normalidad, las personas pueden volver a su puesto de trabajo. Es algo singular, que creo que es importante y, por tanto, muy concreto este documento de 30 folios, que es fruto, como digo, de reuniones que han comenzado el 16 de marzo y acabaron el viernes pasado. Presidente, ya que menciona los ERTE, ¿se van a prolongar todo el tiempo suficiente que lo necesite la economía canaria? Tenemos el apoyo de la ministra de Trabajo, que ayer telemáticamente se reunía con los agentes sociales y con distintas consejerías del Gobierno de Canarias. Y ante los sindicatos y la patronal y también ante nosotros lo dijo con claridad. El turismo es el motor económico de Canarias. El 60% de nuestra población se dedica al sector servicios y al turismo. Y un hotel no cierra un día y abre al día siguiente lleno de gente. Si además quienes van a esos hoteles fundamentalmente son 16 millones de personas que vienen de otros países que también están sufriendo el coronavirus, la situación es tremendamente complicada. Por tanto, los ERTE deben prorrogarse. Hubo intervenciones ayer que decían voy a hacer 3 peticiones, una que se prorroguen los ERTE, 2 que se prorroguen los ERTE, 3 que se prorroguen los ERTE. Y es lo que yo también llevo diciendo al presidente del Gobierno los distintos domingos, ¿no? Ha habido un Gobierno de España sensible porque ha aprobado los ERTE, lo ha implementado con cantidades económicas que son de miles de millones de euros. Solo en Canarias estamos hablando de más de 400 millones de euros al mes, lo que suponen pagar esos ERTE, y yo creo que podremos lograr esa prórroga necesaria hasta que la economía se normalice y podamos tener de nuevo esos hoteles abiertos. Su vicepresidente Román Rodríguez dice que no valen las soluciones continentales con respecto a Canarias. ¿Usted cree que Europa entiende esta situación, la situación especial de Canarias? Hay que defenderlo. Tuvimos que ir incluso a la justicia para defender las características de región ultraperiférica de las regiones que de España, Portugal y Francia tienen ese rango, y Canarias es la única de todo el país, de toda España, que es región ultraperiférica. Nuestro Estatuto de Autonomía dice claramente que por ser región ultraperiférica tenemos que tener un trato diferencial del Gobierno central, sea quien gobierne, y tenemos sí que defender esa situación ante Europa y ante también el Gobierno de España. Llevamos haciéndolo desde que nació nuestra historia, desde la época de los Reyes Católicos. Aquí las cosas cuestan más, estamos más lejos, tenemos carestía diversa, tenemos más paro,
y por tanto Europa tiene que ser sensible en esos fondos que este mes deben ya culminarse. No estamos hablando de una partida de 540.000 millones de euros, ahí en principio hay un acuerdo logrado, pero hay otra de 1.600.000 millones de euros que es fundamental, año 2021-2023, en el que un porcentaje debe ir también para las regiones ultraperiféricas, ¿no? Y en eso se está negociando y por tanto es un mes clave este mes de mayo para saber el horizonte presupuestario para poder enfrentarnos al COVID. Presidente, hemos analizado en el programa lo que puede ocurrir mañana en el Congreso. Se vota la cuarta prórroga del estado de alarma. Si cae ese estado de alarma, ¿Canarias tiene plan B? No puede caer, lo digo con sinceridad. Ayer participé en una entrevista a nivel nacional y decía claramente que si dejamos de estar en estado de alarma, mecanismos extraordinarios como los ERTE, como las adjudicaciones directas, como decisiones que en estos momentos son impensables en un estado normalizado pero absolutamente exigente, como el control de la transabilidad de las personas, el tránsito de los aeropuertos, el control de los puertos, todo eso decaería. Y sí, creo que tendríamos el caos. Y por tanto no me cabe en la cabeza que mañana no salga adelante el estado de alarma, ¿no? Y creo, con sinceridad, que la ciudadanía está deseando que esto acabe y también aspirando a que dejemos los partidos políticos, los representantes públicos, de tirarnos ahora los trastos a la cabeza, porque habrá tiempo de hacerlo. Ahora lo importante es que el miedo desaparezca, cada vez hay menos. A esta hora hoy me trasladan que no tenemos ningún positivo en Canarias, es la primera vez que no tenemos ningún positivo, hay que esperar que termine la jornada, pero podemos tener 0 positivos en coronavirus en todas las islas en la jornada de hoy, y por tanto el miedo cada vez es menor, pero lo hemos tenido y mucho. Y ahora el miedo es otro, el miedo es a perder el trabajo, el miedo es a que haya más pobreza, el miedo es a que se quiebre la estructura social, y por tanto los partidos políticos tienen que estar a la altura, tienen que tener criterio de Estado. Y fundamentalmente quienes con su voto mañana van a decidir si camina el estado de alarma o no, tienen que pensar no en tacticismos políticos, no en hacer debilitar a un gobierno determinado, no en aspirar a suplantar en el poder a otros o sustituirlos, ¿no? Tienen que pensar en el concepto de nuestro país, ¿no? Y en la gente que está sufriendo, ¿no? Y por tanto mañana yo estoy convencido que saldrá adelante el estado de alarma y su prórroga. Presidente, ¿qué hemos hecho bien aquí en Canarias para que esta sea una de las comunidades con menor infección dentro del personal sanitario? Fuimos la primera y creo que eso fue también importante para adquirir una experiencia, ¿no? Lo he dicho ya en más de una ocasión, el 31 de enero de 2020 era viernes, primer coronavirus en España y fue en La Gomera. Ese mismo día, 2 turistas chinos dieron positivo por coronavirus en Italia. A la semana era un italiano que había ido a Wuhan y 2 semanas después cerca de 20 italianos ya habían dado positivo y a partir de ahí se extendió a miles y miles y miles de personas por toda Europa y sin embargo en La Gomera se confinó y aquello no caminó. El hecho del aislamiento, la separación de las islas, el que no se puede entrar en ellas por transporte terrestre, solo por barco o por avión, y el confinamiento posterior y las restricciones han ayudado muchísimo al éxito y también la respuesta de los profesionales de la sanidad en Canarias. Por tanto, es para decir que con satisfacción hemos sido región en el que el coronavirus nos ha atacado menos y eso también ha aliviado a la sociedad canaria y sin embargo se ha llevado por delante la vida de canarios y canarias que tenemos que lamentar, ¿no? La verdad es que sí. Bueno, presidente, el quinto pilar, usted lo decía, de ese plan de reconstrucción económica y social es la reactivación de la economía. ¿Por dónde debe empezar aquí en Canarias? Por la obra pública, la construcción, mientras también el turismo, que es nuestro principal motor económico, se va reactivando. Fundamentalmente por activar la inversión pública, que todos los sectores empiecen ya con seguridad sanitaria a caminar en la producción económica, agilizar los procedimientos. En estos momentos el Gobierno de Canarias trabaja en un decreto ley que simplifique también los procedimientos para esa obra pública y también privada y tirar de los sectores económicos que en estos momentos pueden generar justamente economía. Hay que aprovechar, por decirlo de alguna manera, lo digo entre comillas, el parón turístico para que la obra pública, la obra privada también camine y se aprovechen estos meses para rehabilitar espacios públicos, espacios hoteleros, espacios diversos, para que cuando ya entremos en el posterior verano, los últimos meses y el comienzo del otoño, podamos empezar a tener población que venga del exterior. En medio, tenemos que encontrar test rápidos, fiables, para que el que suba en un avión
tenga la certeza de que es una persona que no contagia, para que llegue a una región como Canarias en donde tampoco hay contagio. Ese es el futuro del turismo, ¿no? Y por tanto en eso se está trabajando, en que las aerolíneas, los países emisores, también nosotros como receptor, tengamos test que garanticen el que esa transición de personas se hace con seguridad sanitaria. ¿Podríamos hablar de que este verano, a finales de verano, podrían llegar al archipiélago los primeros vuelos internacionales, siempre y cuando se cumplan esas garantías? Quizás tendremos que esperar un poquito más, pero si podemos conseguir que en el mes de julio y agosto, nuestros meses de verano por antonomasia, podamos tener con seguridad sanitaria apertura con vuelos a la península y caminar en que en septiembre y octubre también con test que garanticen la llegada y la salida de turistas de nuestra tierra podamos abrirnos a otros mercados que son emisores, estaremos en la senda correcta. Hay que abrirse también a países que hoy no son países de emisión de turistas a Canarias, estoy hablando de Austria, estoy hablando de Noruega, países diversos donde hay menor incidencia del coronavirus para que también se potencie su llegada, y por eso desde la Consejería de Turismo se está haciendo un trabajo de promoción turística de Canarias como espacio, como digo, libre de virus y seguro para poder reactivar esa economía. Y será clave también que el Reino Unido y Alemania caminen hacia una normalización, porque indudablemente volveremos a hacer turismo, tenemos que tener tiempo para el ocio. Hay que prepararse ahora para una situación económica compleja, y por eso es clave la solidaridad europea, el dinero público, pero el turismo volverá a renacer sin ninguna duda y Canarias volverá a ser lo que es, potencia turística mundial, ¿no? Y no olvidamos esa sensibilidad, presidente, con las personas más vulnerables, también con nuestros mayores. ¿Qué acciones específicas ha llevado a cabo el Gobierno de Canarias para la defensa de estos colectivos que han sido de los más perjudicados por la COVID-19? Bueno, aprobamos una iniciativa que hizo que esta región fuera la primera que lo hiciese, ¿no? Y es que en tanto en cuanto nos llega la renta mínima vital, que se anuncia para el mes de junio, hemos aprobado un ingreso mínimo vital, un ingreso canario de emergencia al que se están acogiendo muchísimos canarios y canarias. Ha habido muchísimas llamadas, miles de llamadas, es lógico, porque hay familias que se han quedado sin recursos, hay familias que vivían de una economía sumergida y por tanto eso aflora en estos momentos y se precisaba de que familias que no tuviesen ningún tipo de ingresos, en colaboración con los ayuntamientos y con los cabildos, pudieran tener un ingreso suplementario del gobierno autónomo, ¿no? Y eso, que es una prueba piloto, porque así lo es y se está trabajando a destajo en ella con muchísimos profesionales, es una de las propuestas que hemos puesto sobre la mesa precisamente para ese sector y otras, ¿no? Hemos implementado cantidad económica para los autónomos, estamos trabajando en nuestras propuestas que llevaremos urgentemente también al Consejo de Gobierno y activando el que la parte de la sociedad que está más debilitada en lo social y en lo económico tenga un gobierno que justamente se reivindique por lo mismo, ¿no? Yo creo que cuando algunos afirman que el Pacto de las Flores no tiene programa porque el COVID ha resquebrajado las líneas fundamentales de su nacimiento, yo respondo que ese pacto de partidos progresistas fundamentalmente defiende lo social y la igualdad, y por tanto esa justicia social que defendemos tenemos que hacerlo ahora con mayor ahínco, porque estamos en un momento en donde tiene que haber esa igualdad social, ¿no? Y por tanto creo que justifica aún más la razón de su nacimiento, ¿no? De ese pacto de partidos progresistas, ¿no? Presidente, yo sé que es una pregunta complicada, pero ¿se podría adelantar el desconfinamiento, el que varias islas en Canarias, les pongo un ejemplo, Fuerteventura, La Palma, Lanzarote, adelanten la entrada en la fase 1, no esperar al lunes 11 de mayo y ya para más adelante el resto de islas, Gran Canaria y Tenerife? Bueno, es complejo porque hay que superar muchísimos indicadores, es un procedimiento administrativo bastante engorroso, porque desde el punto de vista sociosanitario entendemos que Canarias cumple con todos esos parámetros, hay que firmar una orden, llevarlo a boletín, y está trabajando, acabamos de terminar reuniones en todo el equipo de sanidad para poder tener todas esas aportaciones para que el Ministerio pues tenga sobre la mesa la propuesta de Canarias, ¿no? Yo he dicho que la voluntad es que todas las islas puedan estar el día 11 en ese grado 1. Habrá territorios que no cumplan, seguramente, hablo del conjunto del país, pero estamos ya a mitad de semana casi. Hemos tenido un fin de semana en el que ya se puede salir con personas que ves en la calle mayores, a otras horas niños, se puede hacer deporte, se puede hacer incluso actividades deportivas en el mar. Es decir, hemos cambiado muchísimo
Y en ese sentido se están dando los pasos hacia una desescalada que, como he dicho, también invita al optimismo, pero también hay que ser riguroso. Cualquier rebrote sería negativo, hay que cuidar todo ello. Si nosotros activamos todos los mecanismos, hay que ser más restrictivos y más vigilantes en los puertos y aeropuertos. Eso exige un protocolo y también efectivos que hay que sumar. Y repito, estamos en esa voluntad y si el día 11 entramos en esa fase 1, sería un éxito sin duda para Canarias, ¿no? Presidente, ahora que usted lo ha dicho, Canarias ha sido una de las primeras comunidades, la primera comunidad en presentar ese plan de reconstrucción económica y social para el archipiélago para los próximos meses, para los próximos años, y ahora que también todos los canarios estamos inmersos en esta fase de desescalada. Están escuchando todos los canarios a través de este programa, BTC, ¿qué palabras, qué consejos, qué petición les haría para que todo siga su curso y también, lo importante, se reactive la economía lo antes posible? Pues lo primero es que desde el punto de vista de la sanidad y de la salud, creo que lo peor ya ha pasado. Han sido semanas angustiosas y ya por fin podemos salir a caminar, a hacer deporte y ver a gente que antes solamente podíamos verlo a través del recuerdo, de la imaginación, de lo virtual, del teléfono móvil. Ahora estamos mucho más cerca de nuestros amigos y de nuestros familiares que durante 40 días, 40 duros días, más de 40 días, el coronavirus nos impidió tocar, sentir, tenerlos al lado. Y poco a poco tenemos que recuperar también la normalidad, esa nueva normalidad, para que también la economía no sea la segunda gran pesadilla que tengamos que sufrir los canarios y las canarias. Es importantísimo ahora, como digo, la aportación de lo público, es importantísimo el consenso político, los acuerdos mínimos y tendremos meses duros. Pero igual que hemos caminado para superar lo peor de la pandemia, con un confinamiento que Canarias, lo vuelvo a repetir, ha respondido con tremenda responsabilidad y por tanto mi enhorabuena para la sociedad canaria. También en el desconfinamiento hay que hacerlo con rigor, con responsabilidad, respetando la separación, siendo riguroso con las órdenes y las medidas que nos trasladan, y en lo económico también responderemos. Esta es una tierra, como digo, que ha sufrido demasiados avatares en los últimos meses y este ha sido tremendo, es tremendo, durísimo, pero como en otras ocasiones también sabremos salir de él. Canarias responderá y nos quedamos con ese mensaje también de petición de responsabilidad en estos momentos que son clave a todos los canarios. Presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ¿y usted ya ha salido a pasear, a hacer footing, a caminar, a dar un paseo? Sí, he salido, he podido salir con mi hijo que desde el día 13 estaba en casa y bueno, igual que otros muchos niños, cuando pudo salir el domingo para poder pasear, era lo mejor de ese día. Yo creo que ese día fue clave para entender que sí, que esa sonrisa de esos chiquillos en la calle era el preludio de que estábamos saliendo de una pesadilla, ¿no? Y creo que no entienden lo que está pasando. Cuando pasen los años se lo explicaremos. Yo lo llevo diciendo todo este tiempo, cuidémonos para que los abuelos sigan estando ahí y las abuelas para poder estar con sus nietos y nietas, con nuestros padres, con nuestras madres. Y lo más importante es que se ha superado en gran parte, ¿no? Hemos perdido vidas y por tanto se han fracturado familias, pero creo que Canarias ha respondido como una región magnífica, que es lo que es. Nos quedamos con esa sonrisa. Aquí también algunos la vivimos, esa sonrisa de los más pequeños. Ojalá que esa sonrisa permanezca durante mucho tiempo. Presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha sido un placer tenerle con nosotros en directo. Muchísimas gracias. Nos quedamos con esos mensajes. Sobre todo responsabilidad a toda la población en estos momentos. Mucha suerte y mucho ánimo también. Un abrazo fortísimo. Muchísimas gracias. Gracias.